Buenas tardes, soy Mike Tapia, estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica y actualmente cursando la materia de electricidad básica. Para la parte práctica de esta materia, se nos ha designado el siguiente proyecto que titula Cálculo del consumo residencial en la ciudad de Guayaquil. En este caso, la casa base que se utilizó para la toma de datos fue mi casa, ubicada en el sector de la ciudad de la Brisa del Río, norte de la ciudad. A continuación, procederemos a dar una breve introducción siendo esta que se conoce que Ecuador es un país que tiene un gran potencial de generación de energía eléctrica. El 92% de esta proviene de las centrales hidroeléctricas. Dos de sus mayores representantes vienen a ser, en este caso, la hidroeléctrica Coca-Cola. De igual manera tenemos la Paute, que generan aproximadamente 1.476 y 1.100 megawatts respectivamente. Conociendo esto como antecedente, a través de CNL, en este caso la Corporación Nacional de Electricidad, ofrece al mercado ecuatoriano un valor o un costo de 10 centavos el kilovatio hora, lo cual puede variar puesto que existen varios parámetros o condiciones que se tienen en consideración al momento de cobrar dicho valor. Hemos investigado y hemos dado con esta tabla que vemos que, de acuerdo al nivel del voltaje, se va a considerar un valor a pagar. En este caso, por ejemplo, podemos notar que al momento de que el voltaje se encuentra de 51 a 100, se exige un valor de 0.093 centavos. Mientras tanto, si subimos el rango y vamos a un rango entre 351 a 500, el valor a pagar será 0.105 centavos. Por el contrario, o por consiguiente, si aumentamos el valor entre un rango de 1.500 a 2.500, obtenemos que el valor será igual a un total de 27 centavos. Los recursos que fueron utilizados para el desarrollo de este proyecto fueron justamente en la etapa inicial la toma de datos de todos los electrodomésticos que se poseían en el hogar en el cual se iba a realizar dicho análisis. En mi casa contamos con una refri, contamos también con air fryer y también distintos focos o luces que nos permiten iluminar cada una de las áreas del hogar. Más detalladamente vamos a encontrar todos los elementos en la tabla que presentamos a continuación, en el cual también detalla televisores, microondas, impresoras, lavadoras y cada uno con su respectivo consumo que va detallado en su tabla o ficha técnica. También anotamos las unidades que tenemos de cada uno de estos elementos en la casa y también un promedio o un rango de las horas en las cuales creemos, en las cuales estamos seguros que se utilizan durante el día. El principal objetivo de esta práctica es elaborar un guide, en este caso en MATLAB, como vemos a continuación. Este va a ser nuestro mayor propósito, el cual vemos una captura del mismo en la pantalla. Daremos un breve recorrido a lo que es el interfaz gráfico, como podemos ver en pantalla. El primer dato a ingresar de parte del usuario va a ser el electrodoméstico que quiera analizar. En este caso, hemos añadido una lista desplegable en la cual se enlistan los principales electrodomésticos o dispositivos que consuman o estén presentes dentro de un hogar. Mencionamos, por decir, una laptop, un celular, un router, una ducha eléctrica. Y, por ejemplo, vamos a escoger en este caso un celular. Más adelante se explicará también cómo funciona el código de cada uno de estos elementos, pero podemos ver en pantalla que para este caso, en este caso para el celular, se ha arrojado el valor que éste consume. Se va a añadir las unidades, para ello también se ha añadido, en este caso, una lista desplegable con los números de los números enteros positivos que representan las unidades de cada elemento. Existen 4 celulares en nuestra casa, por lo cual vamos a escoger las 4 unidades. Y en promedio se demora entre 1 hora a 1 hora y media en cargar. Vamos a poner en este caso 1 hora de uso. Para el cálculo de consumo no va a ser más que la multiplicación de las variables ya anteriormente añadidas. Vemos que existe para un celular durante el día el consumo parcial o el consumo total de este representa un 0.008 kilovatios la hora. Al momento de calcular el consumo total, al haberse añadido solamente un valor, va a seguir siendo el mismo valor y vemos en la tabla que se menciona o se especifica cuál fue el valor que fue añadido de tal manera que pueda ver el usuario la selección que ha hecho.
Ahora para un segundo ejemplo podemos escoger otro. En este caso escogemos la refrigeradora, vemos que cambió el valor del consumo, ya que es un electrodoméstico diferente al anterior. Se va a escoger una, puesto que solo se cuenta con una unidad. Y al momento de añadir las horas, sabemos que las refrigeradoras, en nuestro caso, están funcionando conectadas a la red las 24 horas del día. Su consumo será, en este caso, 12. Para el consumo total y para cada uno de los elementos que estén dentro de cada casa, ya que este puede variar, se debe repetir el proceso tantas veces sea necesario. Si vamos un poco más al código y al momento de calcular en este caso o verificar cuáles las funciones que se tomaron en cuenta, al momento de calcular consumo simplemente no es más que la multiplicación de los datos que ya conocemos, se establecen los datos de cantidad, de consumo de tiempo, y el consumo parcial no será más que la multiplicación de dichas variables anteriormente mencionadas. Por otro lado, si queremos ir para el botón de cálculo de consumo total, pues este lo que hará es recibir el total del valor parcial, lo irá sumando y a través de un condicional en el cual si la suma de todos los consumos parciales será igual o menor a un valor determinado, este se adquirirá o se multiplicará por el valor del costo el cual este pertenece. Es decir, tal y como vimos en la tabla anterior, en la tabla principal de las tarifas de los costos, si existe un rango entre 1.500 a 2.500, se multiplicará por el valor de 0.27 que representa los 27 centavos que se cobra por dicho valor. A continuación procederemos a seguir con las diapositivas y la presentación. Otro recurso que se utilizó en este caso para la comparación de datos fue la planilla eléctrica, en este caso otorgada, proporcionada por CENEL, en el cual nos da un valor real de cuánto es lo que realmente se consume. Esta planilla corresponde al mes de junio del año presente. Vemos también ya como los resultados, en una tabla de Excel también se tabuló cada uno de los resultados hechos para cada uno de los elementos que teníamos presentes, con un consumo, como vemos en la pantalla, que para un mejor entendimiento mucho más gráfico, también se realizó una torta de consumos en las cuales podemos ver notoriamente que existe, si bien existe cierta similitud en ciertos valores, hay valores que también son excesivamente mayores. Y esto vamos a ver en el análisis de datos. Los resultados de la tabla anterior se obtuvo los resultados, en los cuales, por ejemplo, un consumo diario representa 8, mientras que un consumo mensual, multiplicando dicho valor por 28 días en promedio, se obtuvo de 224.34 kilovatios la hora. Por otro lado, de la planilla eléctrica se obtuvo que también se hizo un valor del consumo total alrededor de 216 kilovatios hora. Sin embargo, al momento de ver cuánto se debe pagar, en teoría, cuánto se debería haber pagado, tenemos que se debería haber pagado un total de $22.20, mientras que en la vida real el monto a pagar subió a 17.71. Como vemos, existe una gran variación entre estos dos datos. Para ello haremos el análisis de los resultados de los datos mencionados anterior. Vamos a hacer a través de la ecuación de porcentaje de error, vamos a ver qué tanto están diferenciados entre ellos. Vemos que en el consumo total la diferencia no es despreciable o puede ser considerada mínima ya que es menor al 5%. Sin embargo, al momento de hacer el porcentaje de la tarifa de consumo, vemos que se excede o llega a un total de 23.75, un valor muy alto que debemos tener en consideración. ¿Por qué el error es mínimo? Pues en este caso vemos que los valores en sí son muy cercanos. Se tiene 224 versus 216, que son valores muy cercanos en sí. Pero por otro lado, vemos que, porque en cambio el valor es máximo cuando el consumo, porque el valor de la tarifa llega a ser máximo. Y este caso es que, de acuerdo a la información ya que fue investigada, obtuvimos o multiplicamos nuestro valor por 0.099 centavos, es decir, aproximadamente 10, cuando en realidad, como vemos aquí en la tabla, nuestro voltaje en este caso está en un promedio, en un rango de 201 a 250, lo cual es el valor de 0.09, pero en la vida real, de acuerdo a los
¿Por qué se asumió ese valor? Ya sabemos que fue por la tabla anterior, pero en la vida real, a través de los valores obtenidos por la planilla, en la planilla eléctrica y haciendo las debidas multiplicaciones y divisiones, tenemos que en realidad CENEL ha cobrado un valor de 0.8 centavos. Como vemos, a pesar de que son valores muy cercanos, que se diferencian por un centavo, vemos que al momento de ser bastantes la cantidad que multiplica, se ve una gran diferencia. Como conclusiones, que hoy me decía que el consumo, de acuerdo al rango en el cual este llega a ser o no, tiene una tarifa que puede variar, no solo por los electrodomésticos que pueden estar conectados y por sus horas, sino también por la tarifa que se llega a dividir por parámetros como de uso residencial o uso también, en este caso, negociables o empresariales. Por otro lado, también tenemos como principal conclusión que el electrodoméstico que más consume energía llega a ser la refri y no más bien, no por su consumo eléctrico, sino más bien por el número de horas que pasa conectado, que como ya se especificó, es 24 horas al día, 7 días a la semana. También, como última conclusión, tenemos que toda carga que está conectada a la red, por más ínfima que sea, esta consume un porcentaje de la energía eléctrica total. Si bien a corto plazo esto es imperceptible, a largo plazo, digamos en un análisis anual, estas van a representar un porcentaje y por ende van a representar cierto costo para el hogar. Dentro de las recomendaciones, se puede recomendar en este caso, para un mejor análisis, recomendar un lenguaje de programación en el cual el estudiante ya posea conocimiento, tal cual puede ser el caso de Python, y pueda añadir funciones o mejorarlas que ya hemos visto a continuación para un mejor cálculo del mismo. También para un efecto práctico, en caso de que se desee disminuir el costo de la planilla total, se puede también cambiar todo aquel elemento que consume bastante energía. Si bien, por ejemplo, una refri es mucho más costosa conseguir que una refri de mayor eficiencia es mucho más costosa, podemos empezar con pequeños elementos que puedan ser mucho más asequibles al momento de comprar. Es decir, si tiene un foco incandescente que consume mucho más, podemos conseguir en el supermercado más cercano algún foco LED que permita que ese consumo se vea reducido, especialmente por el número de horas que se pasa encendido. De esta manera y teniendo estas recomendaciones y conclusiones ya debidamente mencionadas, termino mi presentación agradeciéndole el tiempo. Muchas gracias.